Siempre he pensado que los recuerdos de la infancia no envejecen, solo se deforman. Hay cosas que uno recuerda con una claridad absurda y otras que se vuelven borrosas, como si alguien las hubiera tocado con manos sucias. De todo lo que viví cuando era niño, lo que más presente tengo es a mi primo Mateo. Vivíamos en la misma casa desde que tengo memoria. Él era 3 años mayor, grande, fuerte, y yo todo lo contrario, flaco, enfermizo, siempre cansado. A veces parecía que él era un adulto cuidando a un niño que no terminaba de crecer. Nuestros padres trabajaban todo el día. Salían cuando aún estaba oscuro y regresaban ya entrada la noche. Mateo y yo pasábamos horas solos. La casa era vieja, de pasillos largos y puertas que crujían aunque nadie las tocara. Aún así, yo me sentía seguro mientras él estuviera cerca. Siempre estaba ahí, siempre. En la escuela nunca coincidíamos en los recreos, pero al salir, sin falta, él me esperaba afuera. No importaba si yo me retrasaba o si salía antes. Mateo estaba recargado en la reja, mirándome fijo, como si supiera exactamente a qué hora iba a aparecer. Caminábamos juntos de regreso, atravesando calles que no eran precisamente tranquilas. Nadie nos molestaba, nadie se atrevía. Una tarde, ya en casa, nos dimos cuenta de que no habría cena. La vecina que a veces nos ayudaba no contestó el teléfono. Mateo revisó la cocina una y otra vez, como si algo pudiera aparecer por arte de magia. Yo estaba sentado en el suelo del pasillo, cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe. No hubo golpes, no hubo aviso, solo el ruido seco y una mujer entrando corriendo, llorando, con la respiración rota. Pasó entre nosotros sin mirarnos y se encerró en el cuarto de mis padres. Mateo dejó caer lo que tenía en las manos y entonces miró hacia la calle. Su expresión cambió en un segundo. No fue sorpresa, fue miedo, un miedo puro, de esos que no se fingen. Corrió a la puerta y la cerró de un golpe, metiendo el seguro con manos temblorosas. Yo me quedé paralizado, escuchando el llanto de la mujer al fondo de la casa, un llanto ahogado, desesperado, como si estuviera tratando de no hacer ruido. Mateo me tomó del brazo con fuerza y me llevó casi arrastrando hasta nuestra habitación. Antes de cerrar, escuchamos el primer golpe contra la puerta principal, luego otro y otro más, cada vez más fuerte. Una voz grave gritó algo que no entendí, palabras atropelladas, llenas de rabia. El sonido de cosas rompiéndose llenó la casa. Muebles arrastrados, vidrio estallando, pasos pesados avanzando por el pasillo. El llanto de la mujer se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Ese silencio fue peor que los golpes. Mateo abrió el armario y me empujó adentro. Me sentó contra la pared y me cubrió con ropa, mochilas, cualquier cosa que encontró. Me dio su cinturón y me dijo que lo pasara por las manijas de las puertas, que jalara con todas mis fuerzas si alguien intentaba abrir. Le supliqué que se quedara conmigo, que no saliera, que se escondiera también. Él negó con la cabeza. Me dijo que iba a salir por la ventana, que iba a buscar ayuda, que no abriera por nada del mundo hasta que regresara. Lo escuché abrir la ventana. Escuché su cuerpo caer afuera y un quejido breve de dolor. Luego, pasos alejándose. Y entonces, la casa quedó completamente en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. En el armario no había forma de medirlo. El aire se volvió pesado y yo respiraba en silencio, con la cara hundida en la ropa, tratando de no pensar en lo que había dejado de escucharse afuera. Ni pasos, ni golpes, ni voces, nada. Entonces, la puerta de nuestra habitación se abrió. Lo supe por el leve chirrido de la bisagra, ese sonido que había escuchado 1000 veces antes. Alguien caminó despacio sobre el piso. No corría, no buscaba a ciegas, sabía exactamente a dónde ir.
Las pisadas se detuvieron frente al armario. Tocaron la puerta. Un golpe suave, casi cariñoso. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Me llevé el cinturón entre las manos y lo jalé con todas mis fuerzas, como Mateo me había dicho. «Soy yo», dijo una voz conocida. «Ya puedes salir». Era su voz. Exactamente su voz. El mismo tono tranquilo que usaba cuando quería que yo dejara de llorar. Pero eso era imposible. Yo lo había escuchado irse. Había escuchado la ventana, la caída, los pasos alejándose. La perilla se movió. «Abre», insistió. «Todo está bien. Ya se fue». Quise gritar que no. Quise taparme los oídos. Pero el miedo empezó a cambiar de forma. Ya no era pánico. Era una necesidad desesperada de que todo fuera mentira. De que Mateo estuviera ahí. De que nada hubiera pasado. «Mira», dijo. «Te traje algo». No sé por qué solté el cinturón. No sé en qué momento mis manos dejaron de obedecerme. Solo sé que abrí. Mateo estaba ahí, sonriendo. Pero su sonrisa era rígida, forzada, como si no terminara de encajar en su cara. Me tomó de la mano y me sacó al pasillo. La casa estaba intacta. Ninguna puerta rota, ningún mueble fuera de lugar. El cuarto de mis padres estaba vacío. No había señales de la mujer, ni de nadie más. «¿Ves?», me dijo. No pasó nada. Yo supe, en ese instante, que algo estaba terriblemente mal. Intenté explicarle lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado. Le dije que la mujer había entrado corriendo, que él mismo había cerrado la puerta, que alguien había destrozado la casa buscando sacarla de ahí. Mateo me escuchó en silencio, sin dejar de sonreír. Cuando terminé, negó lentamente con la cabeza. «No entró nadie», dijo. «Te asustaste». Quise discutirle, pero algo en su mirada me detuvo. No era enojo, era cansancio, como si llevara mucho tiempo despierto, como si supiera algo que yo no debía preguntar. Poco después llegaron los adultos. Dijeron que todo estaba en orden, que no había señales de forcejeo. La vecina rezó esa noche, y las siguientes, con una devoción que nunca antes le había visto. Nadie quiso hablar del tema. Nadie volvió a mencionarlo. Con los años, la casa se vendió. Mateo se fue. Yo crecí. Pero hay detalles que nunca dejaron de perseguirme. La ventana por la que él dijo haber salido estaba cerrada por dentro. El cinturón apareció en el suelo del armario, desatado, como si nunca hubiera servido para nada. Nunca supe qué vio Mateo cuando miró a la calle. Nunca supe por qué regresó tan rápido, o si regresó. A veces pienso que esa noche algo entró a la casa antes que la mujer, algo que aprendió su voz, su forma de hablar, su manera de cuidarme, algo que entendió que para abrir una puerta no hace falta fuerza, basta con sonar familiar. Y cada vez que recuerdo su sonrisa, rígida, quieta, siento que quizás nunca salí realmente de ese armario. Antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben y le dan like, apoyan al canal para hacer crecer esta comunidad. Continuamos con la siguiente historia. Nunca quise hablar de esto, porque decirlo en voz alta lo vuelve real otra vez. Pero ya pasaron muchos años, y el miedo no se fue con el tiempo. Solo aprendí a vivir con él. Todo comenzó cuando yo era adolescente y pasaba temporadas largas en un pueblo del sur, un lugar de calles angostas, costumbres viejas y silencios pesados. Ahí vivía mi hermana Clara con su esposo, Julián, y sus 2 hijos. No tenían mucho dinero, pero eran unidos. De esos hogares donde siempre hay ruido, risas y problemas pequeños que no parecen importar. La familia de Julián era conocida en el pueblo, no por cosas buenas. Su madre había muerto joven y su padre se volvió a casar con una mujer llamada Elvira. Nadie hablaba bien de ella. Decían que sabía cosas que no debía saber, que hacía trabajos,
que se llevaba mal con casi todos. Clara siempre intentó ser respetuosa, pero Elvira nunca ocultó el desprecio que sentía por ella y por los niños. Un día los invitó a comer. Dijo que quería arreglar las cosas. Clara dudó, pero Julián insistió. Después de todo, era la esposa de su padre. La visita fue breve y extraña. Elvira apenas probó su comida. Observaba demasiado. Sonreía poco. Antes de irnos, le sirvió a Clara un té que insistió en que tomara completo. Esa noche, mi hermana no pudo dormir. A partir de entonces comenzaron los sueños. Clara despertaba llorando, diciendo que alguien le hablaba desde la oscuridad, que le prometía quitarle todo. Nosotros pensamos que era estrés, cansancio. Nadie imaginó que aquello apenas estaba empezando. Los días siguientes fueron extraños. No pasó nada concreto, nada que pudiera señalarse con el dedo, pero la casa se sentía diferente. El aire parecía más pesado, como si algo invisible se hubiera instalado ahí sin permiso. Clara empezó a enfermarse seguido. Dolores de cabeza, mareos, una fatiga que no se le quitaba ni durmiendo. Los niños se despertaban llorando en la madrugada, diciendo que escuchaban pasos en el patio. Una noche, mientras cenábamos, el más pequeño señaló hacia el techo y preguntó quién estaba caminando arriba. Todos guardamos silencio. No había segundo piso. El ruido continuó, lento, arrastrado, como si alguien recorriera la casa desde afuera. Julián salió con una linterna. Revisó el patio, la calle, los árboles. No encontró nada, pero el sonido volvió justo cuando cerró la puerta. Fue esa misma noche cuando Clara tuvo el sueño más claro. Me lo contó al amanecer, con la voz temblorosa. Dijo que estaba frente a una mesa con 3 velas encendidas. Cada vela tenía un nombre. El suyo, el de Julián y el de uno de los niños. Una mano que no podía ver apagó 2 de ellas. La tercera siguió ardiendo, sola, hasta consumirse. Yo quise convencerla de que buscáramos ayuda. Ella no quería. Decía que no creía en esas cosas, que todo tenía una explicación. Pero cuando despertó con marcas moradas en los brazos, ya no pudo negarlo. Fuimos con una mujer del pueblo que muchos evitaban. No cobró nada. Solo escuchó. Dijo que alguien les había puesto el ojo encima, que la intención no era asustar, sino desgastar, que mientras permanecieran en esa casa estarían protegidos. Pero al salir, la sombra los seguiría. Vivieron así durante años, con miedo, pero en calma, hasta que decidieron irse. La mudanza parecía una buena noticia. Julián consiguió un trabajo mejor y encontraron una casa más grande, más iluminada, lejos de los recuerdos incómodos. Yo los visité poco después. Todo se veía distinto. Muebles nuevos, risas nuevas, una esperanza que no había sentido antes. Quise creer que el pasado se había quedado atrás, pero Clara volvió a soñar. Esta vez me pidió que no me riera. Me dijo que había visto una especie de juego, una rueda que giraba lentamente. En cada sección había un rostro, el de Julián, el de los niños y el suyo. Una voz le decía que eligiera, que no podía salvarlos a todos. Cuando despertó, estaba empapada en sudor y con la certeza de que algo ya había sido decidido. Poco después llegó la noticia. El padre de Julián sufrió un accidente en la carretera. Sobrevivió, pero quedó postrado. Murió semanas después. Clara dejó de dormir. Cada noche despertaba diciendo que sentía a alguien observándola desde la ventana. Una madrugada me levanté por agua. Desde el pasillo vi el jardín. Había una figura parada junto al árbol. No se movía, no hacía nada. Solo miraba hacia la casa. Me escondí bajo las cobijas como una niña, temblando hasta que amaneció. Al día siguiente Clara estaba peor, pálida, débil. Me dijo que había vuelto a soñar con la rueda. Esta vez solo quedaban 2 rostros. Uno estaba manchado,
deformado. El otro sonreía. Intentamos convencernos de que todo era coincidencia, de que el miedo nos estaba jugando una mala pasada, hasta que Julián comenzó a enfermarse. Al principio fue algo leve: dolor al tragar, cansancio, fiebre intermitente. Los médicos dijeron infección, luego dijeron estrés, luego dijeron que había que esperar. Pero Julián empeoró rápido. Bajó de peso, dejó de comer. Su voz se volvió ronca, como si algo le apretara la garganta desde adentro. Clara no se separaba de él ni un segundo. Lo llevaron al hospital de la ciudad. Yo me quedé con ellos algunos días. El ambiente ahí era frío, demasiado blanco, pero aún así se sentía cargado. Julián hablaba poco. Cuando lo hacía, decía cosas sin sentido. Decía que alguien entraba por las noches, que se paraba al pie de su cama y se reía bajito. Clara trataba de calmarlo, pero yo vi el miedo en sus ojos. Una noche me quedé sola con él. Clara salió un momento a hacer una llamada. La luz estaba apagada y solo entraba claridad por la ventana. Sentí frío. Me levanté para cerrarla y entonces la vi. Estaba parada junto a la puerta. Una mujer delgada, con el cabello desordenado, usando ropa oscura. No se movía, no hablaba, pero sonreía. Quise gritar, pero no me salió la voz. Volteé a ver a Julián. Tenía los ojos abiertos, desorbitados, llenos de terror. Me miraba a mí, pero también a ella. Sus manos temblaban. La figura dio un paso al frente y el olor a humo llenó la habitación. La luz se encendió de golpe. Una enfermera había entrado. No había nadie más ahí. Yo dije que mi cuñado estaba teniendo una crisis. No mencioné lo que vi. No podía. Esa madrugada Julián me susurró algo que todavía me persigue. Dijo que ella estaba cansada de esperar, que ya había elegido. Julián murió 2 días después. No gritó, no luchó. Simplemente se apagó mientras Clara le sostenía la mano. Los médicos hablaron de complicaciones, de fallas orgánicas, de cosas que yo ya no quise escuchar. Para mí, todo había terminado desde antes. El funeral fue en el pueblo. Llegó mucha gente, amigos, familiares, vecinos. Clara no lloraba. Estaba seca por dentro, como si ya no le quedaran lágrimas. Yo permanecía a su lado, vigilando, sin saber exactamente qué esperaba ver. Entonces la sentí antes de verla. Estaba entre la gente, vestida de negro, demasiado tranquila. Elvira, la esposa de su padre. No lloraba, no rezaba. Observaba el ataúd con una calma que me revolvió el estómago. Clara también la vio. Nuestros ojos se cruzaron un segundo y supe que ella entendía lo mismo que yo. Nos acercamos. Le pedimos, en voz baja, que se fuera, que no tenía nada que hacer ahí. Ella sonrió. Dijo que todo había sido un juego largo, que la gente se cansa de jugar cuando ya no queda nada interesante, que no guardáramos rencor. Luego se dio la vuelta y se perdió entre los demás. Después de eso, nada volvió a pasar. No sueños, no sombras, no advertencias, como si el mal hubiera quedado satisfecho. Clara se fue del pueblo con sus hijos. Nunca volvió a hablar del tema. Yo tampoco. Pero a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, recuerdo esa sonrisa y entiendo que algunas cosas no atacan de inmediato. Prefieren esperar. Antes de que pases a otro video, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, número de WhatsApp y correo, para que me compartas si has vivido una historia de terror. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable.
Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.